Lo que siempre quise ser fue alguien normal. En serio, quería ser alguien normal. Imagínese un niño escondido en una caja evitando ser visto, pensando que si solo se queda allí nunca sentirá miedo por no ser expuesto, no podría ser juzgado. No reconoce que es el miedo el que lo tiene atrapado allí, su propio miedo. Me encantaría decirle: libérate, sé valiente, muéstrate al mundo tal como eres, el ser humano que eres, pase lo que pase. Yo soy húngaro por mi padre, soy chileno de nacimiento, crecí en Venezuela y vivo en México hace 22 años, 20 días y, bueno, para no ser exacto, más o menos. Crecí con una dualidad, pero no una, muchas dualidades alrededor de mi vida, ¿no? Mi padre húngaro y mi madre era chilena. Mi padre era húngaro judío, mi madre era chilena católica. Dentro de la familia de mi madre en Chile había gente pro Pinochet y gente pro Allende, de derecha, de izquierda. Por supuesto, vengo de un padre y una madre, hombre, mujer, ¿no? Todas esas dualidades con las que me enfrenté desde chiquitito pues me parecían naturales, pero además había algo incómodo alrededor de ellas. ¿Qué era eso incómodo alrededor de ellas? Que no me hacía sentido. O sea, había lucha entre ellos, entre esas dos dualidades, pero a la vez pues eran iguales. Era mi tío, era mi tía, los besaba, los abrazaba, me sentía cómodo con ellos, pero yo los sentía iguales, los sentía seres humanos, pero sentía esa dualidad y no entendía por qué. Entonces yo desde muy pequeño me preguntaba, bueno, debe haber algo que nos una, algo que nos haga iguales y donde no existan las diferencias. Suena demasiado a lo mejor místico, a lo mejor como muchos dirían, sí, bueno, idealista. No, es cierto, debe haber algo que nos haga iguales. De chiquito no lo entendía y hoy sigo sin entender mucho de ello, pero era una pregunta que desde pequeño me hacía. Y al enfocarme en el contenido de esta situación, pues nunca encontré la respuesta. Al tratar de encontrar, bueno, leer sobre judaísmo, leer sobre catolicismo, leer sobre Pinochet, leer sobre Allende, ver películas de todos lados, de todas estas dualidades, el contenido no me daba la respuesta. Y era muy frustrante, el contenido no daba la respuesta y eso no entendía por qué. Entonces me di cuenta que el contenido no era la solución, pero pues tampoco sabía por qué realmente. Y entonces dije, bueno, debe haber algo en el proceso que vivimos todos, que a lo mejor nos hace similares o nos hace iguales. Y entonces empecé a experimentar mi vida. Pero esa experiencia, pues ojalá hubiera sido así de pareja, blanca, transparente. Realmente era más un experimento como este. Era un experimento así, era un experimento donde tenía momentos maravillosos como esa M y tenía momentos bien negros como esa N que vemos ahí. Pequeños que no quería ni ver, que trataba de esconderlos entre otros dos momentos. Y sufríamos, porque sufrimos. Sufrimos, nos encanta sufrir, porque cada vez que sufrimos evitamos sentir el dolor y esa incomodidad que no nos deja expresarnos como quisiéramos. Y ese sufrimiento pues, te hace sentir bien. Y entonces sufrimos, y es padrísimo, y sufrimos, y sí, y nos reímos y sufrimos, porque además sufrimos riéndonos. Ustedes imagínense ahora un niño de 7 años, ¿sí? Haciendo su berrinche porque va en el carro con su papá y con su mamá. ¿Sí? Y sus hermanos habían agarrado el asiento de atrás y la otra hermanita chica también, porque el grande lo entiendes, está más fuerte. Y la hermanita chica también agarró el asiento abajo donde pones los pies, ¿no? Y se acostó ahí. Y yo berrinche porque quería ir adelante. Los papás cansados, llevamos 18 horas, ¿no? Sin descanso, y el niño haciendo berrinche que quería ir en el asiento de adelante. ¿Sí? El niño se va y los papás le dicen, ya vente berrinchudo, súbete adelante, en el asiento de adelante, la cabeza en el copiloto, mi padre, ¿no? Y mis pies en mi madre que iba manejando, ayudándole a mi padre que estaba agotado porque llevaba días sin dormir. Un accidente de coche, golpe, 7 años, pierde un ojo el niño, 7 años. Parece algo pequeño, es un ojo, diríamos, bueno, es un ojo, tiene otro, ve, no pasa nada, ¿no? En realidad así es, no pasa nada, pero a esa edad no lo entiendes. A esa edad perder un ojo para ti es como, wow, estás justo en un momento de identidad buscando ser normal. Y yo siempre quería ser normal. Y ese era yo a los 7 años. Entonces, ahora sufro un poco más. Tengo más herramientas para sufrir. Tengo cosas ya claras, visibles para sufrir. Pero un día, muchos años después, adelantándome en mi vida, un señor, Miguel Ángel Holguín, me hace una pregunta. Me dice, bueno, ¿qué tuvo de bueno que hayas perdido tu ojo? Y yo, ¿cómo que qué tuvo de bueno, imbécil?
Y lo respetaba, pero bueno, de repente hacemos eso. Y finalmente empecé a entender, poco a poco empecé a entender, ¿qué tuvo de bueno? Pues ¿qué tuvo de bueno? Mi vida no sería hoy como fue si no hubiera tenido eso. No hubiera puesto el esfuerzo que ponía, creyendo falsamente que eso era una limitación en mi vida. Es cierto, creía que era una limitación en mi vida, creía que eso me definía como ser humano, creía que eso me definía como persona. Y entonces empecé a entender a través de eso que no me definía como persona, que era algo que simplemente era algo físico en mí. Hoy he conocido en los últimos años gente sin brazos ni piernas que transforma coches y que maneja coches y que vuela aviones. Y en esa época, a los 7 años, no lo entiendes, cuando estás recién encontrando tu identidad. Hoy lo veo un poco diferente. Hoy veo One Eye Smile. Hoy veo ese tipo de perspectiva, no es tan clara, todavía hay muchos miedos, todavía hay mucho sufrimiento en medio, pero cada vez puedo sonreír un poco más. Experimento la vida sintiéndola, la sentimos. Eso le damos un significado y entonces le llamamos emociones y todas esas emociones buenas y malas que tenemos en la vida. Y luego las llevamos a nuestra cabeza. Y razonamos sobre eso. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué nuestra cabeza? Es una herramienta maravillosa y muy tricky. Cuidado con tu cabeza. Y luego actuamos. El problema es que no lo vemos así, lo vemos así. ¿No? Así se ve más o menos, ¿no? Entonces actuamos así. Actuamos sin realmente entender de dónde viene, qué se siente, por qué se siente así. ¿No? Así actuamos. ¿Qué pasa si empezamos a separarlo? Y empezamos a sentir realmente la vida. Tenemos un cuerpo maravilloso que nos permite sentir todos los días a través de nuestros sentidos. Hay gente que no tiene muchos sentidos. Y luego entonces entiendes tus emociones. Y en esas emociones encuentras el significado que eso tiene para ti. ¿Por qué eso tiene un significado para ti? Porque también hay una razón. Y entonces lo llevas a tu cabeza, pero no para sufrir. Lo llevas a tu cabeza para entender y para tomar una decisión. Para eso es nuestra cabeza. Y entonces actuamos. Pero no, nos encanta actuar sin entender que cada uno de esos elementos es algo diferente y no es una sola cosa. Subo la mirada buscando pensamientos divinos y al bajarla los descubro conectados con todos mis sentidos y con mi corazón. Entonces experimento la vida diferente. Me siento más vivo, porque la vida está en ese reconocimiento de las diferencias entre lo que se siente, la emoción y la acción. Yo me dedico al entretenimiento, produzco series de televisión, programas de televisión y cine. Y por años produje mucha mierda. En serio. Entonces, pero ganaba mucho dinero, ahí está el símbolo. Bueno, no era tanto así, era más o menos así. Pero ganaba dinero y además tenía un crédito y mi nombre aparecía Alex Balaza, productor ejecutivo, 50 millones de personas viendo mi nombre, reconocimiento, dinero cubierto, se siente chingón. Crédito, se siente increíble, reconocimiento, dinero. Llegaba a mi casa y ¿dónde estaba el joy? ¿Dónde estaba esa alegría? ¿Dónde estaba esa plenitud? Llegaba a mi casa y lloraba. ¿Por qué? ¿Por qué llegaba a casa si tenía todo eso de afuera que es maravilloso? Tenía el dinero, tenía reconocimiento. ¿Qué pasaba? Tenía inclusive familia, esposa, hijos, maravillosos. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué lloro? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa dentro de mí? ¿Qué estoy haciendo conmigo? Y empecé a darme cuenta de que lo que estaba produciendo, el contenido, no era lo que quería, pero el proceso además para el contenido no era lo que quería. Y empecé entonces a darme cuenta que the fact that everyone else is doing it doesn't make it less insane. Todos querían en la industria del entretenimiento que 50 millones los vieran, tener 40 puntos de rating y ganar millones de dólares. Eso no quiere decir que lo hagan menos insane, menos loco. Entonces empecé a hacerme preguntas, a leer filosofía, a entender mi esfuerzo. Yo había sido campeón nacional de natación a los 12 años gracias a que había perdido el ojo y necesitaba trabajar para lograr cosas allá afuera. Entonces había logrado muchas cosas con el esfuerzo, pero no se sentía igual. Había generado ídolos y tenía
ídolos increíbles en mi vida, había entendido, estaba hablando de la ética, me hacía con muchos cuestionamientos, así como estoy hablando, así se veía mi vida. Entonces ya no entendía, se empezaba a ver así mi cabeza, y no entendía qué pasaba en mi cabeza, o sea, ya no me hacía sentido nada de lo que estaba viviendo. Y entonces empecé a tener una crisis y dije, ya, me rindo, y me rendí, dije, ya, basta. No quiero nada de allá afuera, no quiero eso, quiero seguir adelante disfrutando mi vida. Y al rendirme encontré algo que siempre había estado atrás de todo eso y que no lo había reconocido. Y era yo. Era esa parte que siempre había estado ahí, mi esencia, que no la había aprendido y no había aprendido mi corazón para saber lo que quería hacer con mi vida. Y entonces me encontré con esta maravillosa pintura, una hoja en blanco. Cualquier artista conoce el valor de una hoja en blanco. Es lo que puedes ahora hacer con tu vida, es lo que tú quieras, sin reglas. ¿Qué quieres hacer? Tú, no hay ninguna regla, no hay ninguna limitación. ¿Qué quieres hacer? Ahí está, una hoja en blanco. Y entonces vi algo que no había visto, eso que leen ahí, seguramente no lo leen, lo voy a hacer un poco más grande. Ese punto ciego, ese blind spot. Ese punto ciego donde no había percibido lo que estaba viendo. Y me encuentro con ese punto ciego y decido que lo que realmente quiero hacer en mi vida es value-based entertainment. No más Big Brother, no más mujeres asesinas. Quería hacer value-based entertainment. Y decido dejar mi compañía, dejar a mi socio de 12 años, dejar el dinero, dejar el reconocimiento y empezar a producir value-based entertainment, algo que me conectara, algo que realmente naciera de mis propios valores y que me llevara a transmitir algo que avance a la humanidad un poquito más allá. Y quiero ser líder en lo que hago. Y no líder el punta de lanza y no líder ese presuntuoso. No. Quiero ser líder, la verdadera definición de líder que también me la enseñó el imbécil del que les hablaba, Miguel Ángel Holguín, que es un tipazo, ¿no? Y él me dijo, líder es aquel que se hace responsable. ¿Pero que se hace responsable de qué? Se hace responsable de esa dualidad en la que vivimos. Se hace responsable de entender que vivimos en una dualidad, pero que en realidad esa dualidad la naturaleza nos las ha explicado claramente entre el día y la noche. ¿Cuál es el momento más hermoso del día? Cuando el día y la noche se juntan, el amanecer y el atardecer. La naturaleza nos los ha dicho siempre. Esos son los momentos donde esa dualidad se vuelve sinergia y donde esa sinergia se vuelve conciencia. Porque en el mundo interior, cuando se une con el mundo exterior, esa es el verdadero punto de conciencia. La conciencia no es algo místico, la conciencia la conciencia es tan simple y la conciencia no es una fecha en 3 meses exactos. No, la conciencia es el reconocimiento de que tu mundo exterior y tu mundo interior están conectados todo el tiempo y si quieres, los puedes ver. Y si no, sigue como zombie el resto de tu vida. Y en esa conciencia empecé a encontrar el equilibrio. Ese equilibrio de poder reconocer claramente dentro de mí lo bueno y lo malo. Mi parte oscura y mi parte clara. Poder reconocer que tenemos todos ese sentimiento de odio dentro de nosotros por momentos. Y podemos entonces sentir enojo y alegría al mismo tiempo. Y podemos sentir dolor y placer. Y podemos en cada una de esas dos encontrar en el centro nuestra felicidad y el verdadero crecimiento dentro de nosotros. Y eso es lo que a mí me ha servido. No sé si es para todos, es para mí. Y entonces en ocasiones el sentir completa y profundamente el dolor unos segundos más es suficiente para que deje de hacer sentido y desaparezca. Solamente tenemos que aprender a sentir el dolor un poquitito más de lo que estamos acostumbrados. Con ese pequeño empujón desaparece y deja de hacer sentido. Entonces soy ese niño atrapado en esa caja. No ha salido de la caja, pero ya la abrió. Ya ve hacia afuera, ya le puso ventanas. Ya de repente sale, saca un bracito, saca una piernita. Hoy, 3 hijos, se replica en ellos. Y le trata de transmitir a los niños de no invitarlos a su caja. No, invitarlos a que los hijos le ayuden a salir y a poder empezar a vivir plenamente ese joy que siempre estuvo buscando. Entonces, siempre quise ser realmente no una persona normal.
siempre quise ser. Gracias.